It has always seemed to me Siempre me ha parecido a mí that when the Omega came, it would bear two characteristics, que cuando viniera el Omega llevaría dos características, somewhat similar to the Alpha. características similares al Alfa. The movement designated as the Alpha El movimiento designado como el Alfa embraced a deep-laid plan on the part of the great adversary of truth tenía un plan muy profundo por parte del gran adversario de la verdad to introduce false doctrine, which struck at the very vitals of Christianity, para introducir falsas doctrinas que iban a destruir la posición vital de la fe cristiana. It also embraced a persistent and strongly sustained effort También tenía un esfuerzo fuerte y persistente to wrest the leadership of this people from the General Conference Committee de arrebatarle la posición de liderazgo de la Iglesia Adventista del Comité de la Conferencia General. and to place it in the hands. In 1972, En 1972, the president of the General Conference, el presidente de la Conferencia General, Elder Robert Pearson, el pastor Robert Pearson, asked the secretary of the Ellen G. White estate le pidió al secretario del Centro de Investigación de la Hermana White a question. una pregunta. The secretary was Arthur White, El secretario del Centro White era Arturo White, Ellen White's grandson, el nieto de la Hermana White. and Elder Pearson asked him if he could provide Y el pastor Pearson le preguntó al pastor White, quotes, any further information concerning situations which called for Ellen White's statements on the Alpha and the Omega. si podía proveer citas adicionales de la hermana White sobre los problemas que existieron cuando surgió el Alfa. Elder Pearson is the first General Conference president that I personally remember. El pastor Pearson es el primer presidente de la Conferencia General que yo personalmente recuerdo. I've always had a great respect for him. Siempre he tenido un gran respeto para con este hombre. But when I read his letter or his inquiry, Pero cuando leí su carta haciéndole la pregunta al pastor White, my respect went even higher. mi respeto ascendió aún más. I was glad to find that even as a busy administrator, Estaba contento de saber que aunque era un administrador que estaba muy ocupado, Elder Pearson had the good sense to ask a question like el that. pastor Pearson tuvo el buen sentido de hacer una pregunta tal. The Lord had said there would be a crisis coming, El Señor había dicho que venía una crisis and he wanted to be prepared. y él quería estar preparado. It was a smart thing to ask. Fue una pregunta muy inteligente. And Elder White prepared a thoughtful response. Y el pastor White hizo una respuesta muy especial. So let's look at his letter back to Elder Pearson. Así que vamos a mirar la carta que le escribió el Arturo White al pastor Pearson. As I went into our files in response to your request, Al buscar en nuestros archivos en respuesta a su petición, I found a statement written by my father, encontré una cita escrita por mi padre, William C. White, W.C. White, W.C. White, about 1935, 1936. escrito más o menos alrededor del año 1935-1936. I think you will be interested in this, Creo que usted estaría interesado en esto, for he broadens the basis for the statements on the Alpha and Omega. pues él amplía el ámbito de las citas de la hermana White sobre el alfa y el omega. Beyond that, which one might conclude from just reading them as they are, Más allá de lo que uno puede descubrir sencillamente leyendo las citas de la hermana White sobre el alfa y el omega. here is my father's statement. Aquí está la declaración de mi padre. There is one matter which causes us some perplexity. Hay un asunto que nos causa cierta perplejidad. It is that which Sister White has written Es aquello que ha escrito la hermana White regarding the Alpha and the Omega concerniente al alfa y la omega of efforts to mislead the people of y God. los esfuerzos de desviar o extraviar al pueblo de Dios. It is clearly to be seen that the Alpha Claramente podemos ver que el alfa was the introduction of misleading documents, fue la introducción de documentos que extraviaban and the effort to wrest the leadership of the denomination y el esfuerzo era quitarle la posición de liderazgo from the men chosen to bear heavy responsibility. de los hombres que habían sido escogidos para ejercer posiciones de responsabilidad. It has always seemed to me Siempre me ha parecido a mí
that when the omega came, it would bear two characteristics, que cuando viniera el omega llevaría dos características, somewhat similar to the alpha. características similares al alfa. The movement designated as the alpha El movimiento designado como el alfa embraced a deep-laid plan on the part of the great adversary of truth tenía un plan muy profundo por parte del gran adversario de la verdad to introduce false doctrine, which struck at the very vitals of Christianity, para introducir falsas doctrinas que iban a destruir la posición vital de la fe cristiana. It also embraced a persistent and strongly sustained effort También tenía un esfuerzo fuerte y persistente to wrest the leadership of this people from the General Conference Committee de arrebatarle la posición de liderazgo de la iglesia adventista del comité de la conferencia general. and to place it in the hands of other men. Y en vez de que tener la autoridad del comité, lo tendrían estos otros hombres. And that would have been Kellogg's sympathizers. Y eso hubiera sido los que simpatizaban con el doctor Kellogg. Elder White's letter goes on. Sigue la carta del Arthur White, Willie White here right now. de Willie White. With these things in mind, Con estas cosas en mente, I cannot accept any movement that I have seen up to the present time no puedo aceptar ningún movimiento que he visto hasta el momento presente as constituting the omega. que sea el omega. When the omega does come, I shall expect to see Cuando venga el omega, espero ver something similar to the work of Dr. Kellogg and his associates. algo similar a la obra que desempeñó el doctor Kellogg junto con sus asociados, When they labored to undermine the confidence of our people cuando procuraron minar la confianza de nuestro pueblo in the leadership of the General Conference. en el liderazgo de la conferencia general. By 1935-36, when Elder White wrote this, Para el año 1935-36, cuando Willie White escribió esto, there were about 10 or 12 different things that people had said, that's the omega. habían como 10 a 12 cosas que la gente decía, este es el omega. But Willie said, no, I don't think so. Pero Willie dijo, no creo que esas cosas sean el omega. They don't have the right DNA. No tienen el ADN correcto. And certainly they haven't been the end of time. Y ciertamente no ha llegado el fin del tiempo. So we know he was right to that extent. Así que sabemos que tenía razón en ese sentido. Let's just go on. In previous presentations, En presentaciones anteriores, you've heard that there are some individuals in the Adventist Church, ustedes han oído que hay ciertas personas en la iglesia adventista who are choosing to promote various mystical theories and practices. que están tratando de introducir ciertas ideas místicas, prácticas místicas en la iglesia. This isn't a reason to get mad or to gloat, Este no es una razón para enojarse o para jactarse, but it's certainly cause for concern. pero sí debe preocuparnos. This presentation has focused on the alpha Esta presentación se ha enfocado en el alfa, in a way to try and understand the omega para que podamos entender el omega. and to look at what we are seeing today, Y debemos mirar lo que está ocurriendo en la iglesia hoy, to try and answer the question, para tratar de contestar la pregunta, are we looking at the omega coming now? ¿estamos nosotros ahora en la época del omega? Now, I want to say Ahora quiero decir, that I am not ready to say this is the full omega. no estoy dispuesto a decir que lo que estamos viendo es el omega en su plenitud. I think the devil has far worse in store for us. Creo que el diablo tiene planes mucho peores que lo que estamos viendo ahora. But when I look at the history of our church, Pero cuando miro la historia de nuestra iglesia, the circumstances today are the first time the omega DNA has come back. las circunstancias de hoy indican que por primera vez el ADN del alfa está presente. It started like a little acorn. Comenzó como una pequeña semilla, It's been growing. ha estado creciendo. I don't think it's the full oak tree, No creo que el árbol haya crecido plenamente, but it looks to me like it has the DNA. pero me parece que el árbol tiene el ADN. I want to